Hola a todos. Soy Nieves Nemeterio, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y voy a presentar a mis compañeras que compartimos esta ponencia. Buenos días, soy la doctora Giuseppina Di Capua, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Encantada de saludaros, mi nombre es Victoria Romero, doctora por la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, pues ahora vamos a hacer la presentación de nuestra intervención, que lleva el título Ordoliberalismo de la economía de posguerra a la política actual, la influencia de Walter Eucken. Realmente lo que vamos a intentar aquí en el tiempo que dura este vídeo es ver no tanto contenido teórico de la obra de Eucken, sino ver la influencia que tuvo en dos países, tanto en Alemania como en España, en concreto respecto a la política económica que planteaba en sus principios. Y para ello voy a compartir una presentación y voy a dar la palabra a mi compañera Victoria Ojeda. Gracias, Nieves. Para comenzar, muy brevemente, vamos a contextualizar el momento histórico en el que surge la corriente ordoliberal en el seno de la Universidad de Friburgo. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de transformación económica y social, y en este marco fue un excelente caldo de cultivo para que surgiesen ideas que cuestionaban pues, el orden económico hasta el momento vigente y se reconociese la existencia de una profunda crisis en ese orden económico liberal y el cuestionamiento crítico de la economía capitalista. En este contexto surge el ordoliberalismo como una tercera vía que defiende un capitalismo ordenado conducido por el Estado para mantener el orden económico a través de un estricto control regulatorio. Se trata, por lo tanto, de una crítica no al capitalismo en sí, sino a aquellos elementos distorsionadores que formaban parte del mismo y que requerían ser controlados y, por tanto, no dejarse al libre juego del mercado. En este contexto, Walter Eucken, el principal exponente de la Escuela de Friburgo, desarrolla en sus principales obras el cuerpo teórico del ordoliberalismo, fundamentado en dos grandes pilares, un pilar teórico y un pilar que podemos denominar más práctico de política económica. La parte teórica se fundamenta en la definición de un orden económico, se trata de un análisis de los fenómenos económicos bajo una perspectiva propia y se defiende un orden económico que garantice un correcto funcionamiento del mercado, de forma que se eliminen aquel funcionamiento incorrecto del capitalismo, los fallos de mercado, como por ejemplo las prácticas monopólicas, y se modulen las tensiones sociales. Para ello es necesario articular una política económica que se sustenta, por una parte, en la Constitución económica, que regula o que establece el marco institucional de ese orden económico, cuyo principal agente, cuyo principal actor es el Estado. En este punto, Eucken, en sus diferentes trabajos, define claramente qué debe formar parte de ese orden económico, de ese marco institucional, de la Constitución económica y del Estado, teniendo en cuenta siempre que el Estado se contempla como un elemento no de planificación, sino de regulación y de supervisión. De cómo fue acogida este planteamiento ordoliberal por otros teóricos, nos va a hablar a continuación la profesora Sanemeterio. Muy bien, aquí voy a contextualizar las ideas de Walter Eucken con la escuela austríaca y también de forma muy somera con Keynes. Realmente, tanto Eucken como Hayek se conocían ya desde los años 30 y sus primeras aportaciones teóricas tenían puntos en común como el rechazo al historicismo y la necesidad de crear un cierto orden económico. Sin embargo, había diferencias muy profundas en sus planteamientos, fundamentalmente respecto al papel del Estado. Toda la estructura teórica y política de Walter Eucken se basaba en un Estado fuerte
con una capacidad de impedir determinados abusos que se consideraban se sucedían en el sistema económico, sobre todo en los conglomerados industriales y la generación de monopolios. También divergen en la noción plena de libertad en el sistema económico en Hayek y por tanto y después en el resto de la economía austriaca, frente al orden que es la idea principal de precisamente el ordoliberalismo. Por tanto, van a contemplar el funcionamiento económico y la generación de instituciones, por un lado, la escuela austriaca a través de una teoría evolutiva de las instituciones, mientras que Eucken va a establecer un constructivismo, es decir, un constructivismo racionalista en el sentido de diseñar las mejores instituciones para el funcionamiento de los mercados. Realmente hubo una ruptura entre las dos vertientes liberales en 1949, en la segunda reunión de la Mont-Pelerin Society, en donde hubo un acalorado debate entre Mises y Eucken sobre precisamente el papel que debía llevar el Estado interfiriendo contra la formación de los monopolios. ¿Qué se puede decir de la relación de Eucken con Keynes? Eucken conocía bien la obra de Keynes y no así viceversa, dado que la traducción al castellano no se hizo, la traducción al inglés se hizo la primera traducción en 1950 cuando Keynes ya había muerto. Sin embargo, Eucken siempre manifestó un gran rechazo a las intervenciones que Keynes había establecido en su teoría general. ¿En qué sentido? Consideraba Eucken que el pleno empleo era una consecuencia, no una causa, un objetivo primario de intervención. Y por tanto, en esta tabla se puede ver cómo Eucken, los principios de política económica se basan en una estabilidad de precios y flexibilidad de precios, mientras que Keynes no duda en arriesgar esa estabilidad en aras de unas políticas de demanda que supongan un alza de precios. También va a proponer una rigidez de salarios, piensa que no va a proponer, sino piensa que el mercado de trabajo tiene una rigidez de salarios que no contempla Eucken. En definitiva, su visión de la política es totalmente contraria. Y ahora voy a dar la palabra a la profesora Di Capua para que explique un poquito la influencia de Eucken en el milagro económico alemán. Gracias, Nieves. El conocido milagro económico alemán pasa por el afortunado encuentro entre las ideas ordoliberales de Eucken y el plan de aplicación práctica de la fórmula de la economía social de mercado por parte del ministro Erhard. Dejando para otra sede la narración propiamente histórica de los hechos en los que se materializó esta feliz conexión, vamos a ver principalmente los puntos de convergencia entre las ideas de Eucken y la fórmula de política económica elaborada por el ministro Ludwig Erhard. Erhard se encontraba especialmente cómodo dentro del movimiento ordoliberal y por el esfuerzo que los ordoliberales estaban realizando para configurar un nuevo concepto de libertad económica que priorizara la cuestión social. Y el punto de conexión lo representó la influencia que Erhard recibió por parte de su profesor de sociología de la Escuela de Frankfurt, Franz Oppenheimer, y su doctrina conocida como socialismo liberal. A partir de esta influencia, hemos dicho, Erhard vivió cómodamente este encuentro con los ordos liberales y podemos establecer unos pocos puntos de convergencia, por lo que nos deja hacer el tiempo concedido. Naturalmente, la principal convergencia se refiere a la centralidad que en ambos autores mantiene el concepto de orden, que se considera como la misma estructura esencial de la realidad humana
y social. A partir del concepto de orden y de la posibilidad de poder pensar por orden, naturalmente se da la posibilidad de que a partir de un orden dado o surgido, como puede ser el capitalismo tradicional que se ha conocido hasta la primera posguerra, se puede llegar a desarrollar un nuevo orden más adecuado, más conveniente por las necesidades históricas del momento, en concreto la necesidad de priorizar la cuestión social y de preservar la dignidad humana. A partir de la dignidad humana también podemos establecer otro punto de convergencia entre el trasfondo ético y antropológico del pensamiento de Erhard y la doctrina social de la Iglesia, que claramente se inspira en los principios constitutivos de la obra de Eucken, ya que el orden económico de Eucken es el que debe asegurar las condiciones que permiten el desarrollo de la persona y el respeto de la dignidad humana. Y donde se desarrolla de manera completa la libertad de la persona, en el puesto de trabajo, es decir, en el espacio que el trabajador ocupa dentro de la empresa. Así que si pensamos en la centralidad que mantiene el concepto del trabajo más allá de los aspectos físicos dentro de la doctrina social de la Iglesia y dentro de las ideas de Erhard, es más que inmediato mantener esta conexión estricta con la obra de Eucken. A partir de ahí queda una última construcción fundamental en el plan de aplicación de la economía social de mercado, que es la configuración del orden de la competencia como la mejor dimensión en que la libertad humana se pueda desarrollar y cumplir, ya que el individuo puede libremente y responsabilmente emprender sus iniciativas y actividades económicas, naturalmente siempre respaldado y corregido donde necesario por un Estado que tiene que mantener canalizadas sus acciones hacia el bienestar colectivo. Un Estado que tiene que configurar el marco de acciones individuales y no se tiene que sustituir a ellas. Y con esto creo haber concluido, limitándome a lo esencial, y devuelvo la palabra a Nieves San Emeterio. Gracias. Para terminar con esta ponencia voy a resumir la influencia del ordoliberalismo en los planes de estabilización del 59 en España. En principio, pareciera paradójico que precisamente autores de la Escuela de Friburgo que hicieron sus propuestas en contra del nacionalsocialismo hitleriano tuvieran precisamente influencia a la hora de reconstruir una política económica en la España de Franco. Sin embargo, había determinados puntos que justifican la adopción de las ideas de Walter Eucken en España. En principio, estos son la idea de un Estado fuerte que sea capaz de intervenir, que sea capaz de hacer una política de redistribución de rentas, que tiene una clara inspiración cristiana y también, ¿por qué no?, un poco la necesidad de emular ese milagro alemán que estaba sucediendo ya desde comienzos de la década de los 50. Por todos estos motivos, estos dos economistas, Ullastres y Sardá, cuando llegaron a cargos de responsabilidad en 1957, decidieron aplicar el dogma de Eucken de los principios constitutivos en determinadas medidas del plan de estabilización. Aquí hemos hecho una serie de correspondencias entre los principios proclamados por Eucken y las diferentes líneas de actuación que se llevaron a cabo en el plan de estabilización. Y para terminar, doy la palabra a la profesora Victoria Romero Ojeda, que dará las conclusiones. Gracias, Nieves. En definitiva, lo que hemos querido recoger en este trabajo es ver la repercusión del ordoliberalismo y más concretamente del trabajo de Walter Eucken en las políticas económicas puestas en práctica en Alemania y en España. Hemos podido ver cómo el milagro alemán supuso una materialización en la economía real de los planteamientos teóricos del ordoliberalismo, si bien, como hemos visto, estos planteamientos tuvieron un reinado un tanto efímero
tanto en Alemania como fuera de sus fronteras. Respecto a esto último, resulta bastante paradójico cómo en países como en España los principios ordoliberales sirvieron de inspiración para el diseño de políticas económicas, como fue el caso del Plan de Estabilización. Este trabajo, por tanto, recupera ese influjo ordoliberal en la historia de los hechos y de cómo las ideas ordoliberales y el trabajo de Eucken han condicionado la política económica de estos dos países. Si bien su vigencia no ha sido muy prolongada a lo largo del tiempo. Más recientemente, la crisis financiera de 2008 ha permitido rescatar esta corriente teórica y ha desempolvado muchos de los planteamientos teóricos del ordoliberalismo y, bueno, han empezado a volver a contemplarse o a cuestionarse si esta tercera vía podría ser una opción plausible para reconducir la situación económica actual. Con esto terminamos nuestra intervención. Dar las gracias por la atención y quedamos abiertas a todo tipo de cuestiones que puedan surgir. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.